conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. 8 ya con 35, Alejandro Guillé. Bueno, y en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, el presidente Gabriel Boric abogó, ¿no?, por una reforma a la gobernanza de la ONU para actualizarse respecto a los nuevos tiempos. Fue bastante crítico, yo, para mi gusto y para muchos también, con bastante buen manejo de la oratoria, como siempre, pero sobre todo con mucho contenido, sentimiento y fuerza. Bueno, y en la Asamblea, que se ha visto además marcada por los conflictos en Medio Oriente, Ucrania y la crisis sociopolítica en Venezuela, y por eso también dijo que no tengamos doble estándar, ¿no? ¿Y con quién vamos a conversar sobre este tema? Bueno, vamos a conversar por lo pronto con los que saben, experto en relaciones internacionales, el profesor Luis Martínez. Exactamente, académico, bueno, cientista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, quien está con nosotros en contacto. Luis, ¿cómo está? Bienvenido a Línea 1. Daniela, Alejandro, muy buenos días. Buenos días. Profesor, un agrado tenerlo, estamos muy agradecidos además. Y mire, entremos por materia, empecemos por lo nuestro. ¿Cómo estuvo el presidente Boric? A ver, yo creo que si uno hace un zoom y solo analiza la presentación del presidente en estos días, yo creo que la evaluación es positiva. Pero si uno uno amplía el zoom y ve la evolución que ha tenido el presidente desde su primera intervención ahora, yo creo que uno puede evaluar efectivamente no sé si llamarlo mutación, pero sí por lo menos la adaptación que ha tenido el presidente en el ámbito internacional. Y yo creo que eso es sumamente valioso, porque eso da cuenta que el presidente ha tenido una evolución positiva en términos de la representación de Chile ante un organismo tan importante como es Naciones Unidas. Allende dijo alguna vez: vengo de un país pequeño al sur del Río Grande, el famoso y mítico discurso de las Naciones Unidas. Pero Chile es un país pequeño. ¿Cuánto puede gravitar una posición muy sólida, por lo menos muy claramente definida? Podrá discutirse si están de acuerdo o no, pero ha planteado las cosas claramente, lo que quiere decir, en las Naciones Unidas. ¿Cuánto influimos de verdad? Agrego que Boric, en vez de pequeño, dijo mediano. País mediano. Vengo de un país mediano. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Primero, efectivamente, Chile, en términos geopolíticos, es un país muy pequeño al sur de América, y por tanto, desde esa perspectiva, comparado con Argentina o con Brasil, que son países que están bastante cercanos, desde esa perspectiva no es mucho. Sin embargo, el liderazgo político que ha tenido, yo me atrevo a decir, no solo por el presidente Boric, lo tuvimos también de alguna manera con el presidente Piñera, relevancia en términos internacionales, y también con la presidenta Bachelet, para qué decirlo, con el presidente Lagos. Creo que nos ha permitido tener una posición de política internacional gravitante en América Latina, a pesar de ser un país pequeño o mediano, depende de cómo se analice. Y eso yo creo que es importante entender la relevancia en términos de nuestros países vecinos, pero también la relevancia en términos de América Latina, en términos de este posicionamiento político que, insisto, no es solo meritorio de un gobierno sino también es la suma de los distintos gobiernos que hemos tenido, me atrevo a decir, en los últimos 30 años, desde el presidente Elwin en adelante, este respeto hacia la política internacional de Chile. Luis, quiero detenerme en las palabras y el diagnóstico del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre todo en relación a los grandes o mayúsculos conflictos que se dan en el mundo, por supuesto en Gaza, Líbano, Ucrania, Sudán, entre otros, el tema de la desigualdad, cambio climático, los desafíos que genera la inteligencia artificial. Pero respecto a los conflictos bélicos, de ahí, por supuesto, también a propósito de las masacres, pero también violación a los derechos humanos en estas democracias, o más bien no democracia, dice, nos enfrentamos a estos retos que no son irresolubles, pero estas grandes declaraciones y estos diagnósticos acertados, uno dice, sí, fantástico, pero no se está haciendo
realmente, más allá de estas reuniones multilaterales y que generan mucho ruido y atención, uno como ciudadano vemos lo que está pasando en Palestina, es un genocidio y no es una exageración decirlo así, y lo que está pasando cercano con nosotros, por supuesto, también en Venezuela, y uno dice, ¿para qué hablar de África donde nosotros estamos alejados? Pero claramente, ¿cuál es el poder vinculante? ¿Qué está haciendo el mundo, la comunidad internacional por los conflictos que están aquejando a la humanidad? Bueno, yo creo que aquí es importante establecer claramente cuál es el rol que le compete a Naciones Unidas. Y en ese sentido creo que efectivamente ahí ha habido varios puntos sobre la I que ha colocado el presidente Boric. Uno de ellos, el tema de la democracia. 2, el tema de multilateralismo. Sí. 3, el tema de desarrollo sostenible, que lo vincula también con cambio climático. Y, por cierto, el análisis que se hizo respecto a los conflictos que están en Medio Oriente, en Rusia, Ucrania, y el conflicto político que está y que ha significado no solo un conflicto político local, sino además global con respecto a la migración que ha habido en Venezuela. Entonces, estos puntos que están sobre la mesa, la resolución de ellos no es, ya a esta altura, una resolución solo bilateral, Venezuela y algún otro país, Palestina, Israel o Rusia, Ucrania, sino que son hoy día problemas globales. Lamentablemente Naciones Unidas no tiene la fuerza coercitiva para poder obligar a Estados miembros a tomar determinadas medidas internas en sus respectivos territorios y por tanto desde esa línea efectivamente hay una limitación. Pero también existe, y el presidente Boric puso punto también ahí, que con el poder de veto que todavía existe en Naciones Unidas respecto a materias importantes, y por tanto mientras tengamos ese poder de veto circunscrito a muy pocos países, probablemente vamos a seguir entrampados en las decisiones que pudieran tener efectos políticos, efectos, yo diría, mucho más consensuados en términos de la integración o resoluciones mucho más fuertes que puedan significar sanciones también en otras instancias, alguna corte internacional, por ejemplo, en materia de Venezuela o Israel, Palestina o Rusia. Entonces, yo creo que nos enfrentamos justamente con una institución que nace ya hace 80 años, como señalaba el presidente, que no es la misma institución o el espíritu con el que se crea en los años 40, 45, para ser específico, sino que hay que dar un refresh a esta institución y que permita efectivamente tener el poder para incidir en la resolución de los conflictos. ¿Y a eso se refería con la reforma que abogó el presidente Boric? Ojalá liderada por una mujer. Yo creo que ahí efectivamente hay una línea muy fina respecto a vinculado exclusivamente al poder de veto. Es decir, hoy día Estados Unidos tiene poder de veto, China tiene poder de veto y otros 2 o 3 países tienen poder de veto y por tanto desde esa línea es muy difícil establecer consensos que permitan llegar a grandes acuerdos políticos si tenemos poder de veto de ambos lados. Y por tanto desde esa perspectiva va a ser muy difícil establecer acuerdos políticos vinculantes y aún más si no tenemos poder coercitivo sobre esas decisiones al interior o dentro de los territorios de los estados. Ale, muy breve, te paso al tiro el micrófono y lo suelto. Esa risita que yo también comparto, ¿es un guiño a Bachelet a propósito de que esté liderado por una mujer en lo que se refirió en la reforma a la ONU, Boric? Yo creo que aquí es importante también establecer las perspectivas muy importantes, no solo para una eventual candidatura de la presidenta Bachelet como secretaria general de la ONU, que por cierto esto ya hay, yo creo que interés, pero también hay yo diría mucha curiosidad por eso, pero también significa un gran reconocimiento no solo a la presidenta Bachelet, sino también a Chile, en términos de la posibilidad de poder liderar este organismo de Naciones Unidas. Y por tanto, yo creo que ahí hay un elemento importante que se puede extrapolar incluso para América Latina. Siguiendo con la presencia de los chilenos, ya que hablamos de Bachelet, la reunión del presidente Boric con Mahmoud Abbas, ¿qué significado tiene? ¿Qué consecuencias puede tener? No es fácil meterse con los aliados de Estados Unidos. Bueno,
Yo creo que aquí es importante tener las conversaciones que se requieran tener independiente de las posiciones políticas o las posiciones geopolíticas que pudiera haber. Yo creo que en esa dinámica creo que es importante reunirse todo el mundo. Yo me atrevo a decir, si mañana, cosa que es muy improbable, pudiera estar el presidente Boric con el dictador Maduro y el hecho de que se reúnan, eso no significa un reconocimiento, sino también puede ser una gran oportunidad, estoy especulando, pudiera ser una gran oportunidad para que el presidente Boric plantee derechamente, en primera persona, una posición fuerte y clara respecto a Chile. Y por tanto, desde esa línea, yo creo que es importante el tener estas reuniones y creo que en el ámbito internacional no hay que escatimar esfuerzos por reunirse con todos aquellos en los cuales yo pudiera hacer llegar un mensaje o pudiera hacer un requerimiento en tanto representante de un Estado. Y por tanto creo que eso, más allá de ser bien mirado o ser mal mirado, dependiendo de las posiciones que están, yo creo que en estas materias es muy importante reunirse con el máximo espectro, insisto, ya sea para hacer un requerimiento o para hacer manifestar la posición de un Estado determinado. Ahora, en este contexto que estamos conversando, como para una, en el fondo, pregunta de cierre de esta interesantísima conversación, profesor Martínez, en lo que estamos asistiendo es a la crisis del mundo unipolar surgido después de la caída de la Unión Soviética y el empoderamiento de Estados Unidos. Lo que iba a ser el siglo americano hoy día está bombardeado por todos lados, la arremetida China que se le pone al frente, Rusia que vuelve con sus pretensiones imperiales, India que va creciendo, Brasil que quiere sentarse en la mesa, Sudáfrica, los países petroleros, Arabia Saudita. El mundo se está reacomodando y se está buscando un nuevo orden. Esto puede terminar llevando a un conflicto de mayor escala porque hasta ahora son conflictos regionales. A ver, yo creo que la posibilidad de conflictos a escalas menores o globales siempre va a estar presente, ¿no? Y por tanto, de esa perspectiva, yo creo que el rol fundamental de Naciones Unidas es justamente mantener a raya estos conflictos. Ahora, ahí, Alejandro, omitiste, por ejemplo, la posición de Europa como bloque, donde en los últimos años ha visto de alguna manera retroceder su posición en América Latina, donde China se ha metido fuertemente en América Latina y por tanto hay un actor también gravitante, sobre todo entendiendo la posición de Europa respecto a nosotros, a América Latina. Pero yo creo que esto tiende de alguna manera a mantener estos equilibrios y algunos a recuperar los espacios perdidos. El caso de Europa es sin duda, yo diría, el caso más emblemático, que ha acusado golpes en los últimos años. Solo basta recordar los esfuerzos que hubo para la firma, ¿ya?, de este acuerdo estratégico que hubo, que fue un lobby importantísimo por parte de Europa, justamente para poder mantener, en el caso chileno, la posición, pero también como un pie dentro de América Latina. Yo creo que estos yo no veo en el corto plazo conflictos globales en esa materia que no sean los que están hoy día focalizados en Rusia-Ucrania, las Coreas que están eternamente en conflicto, y China siempre está expectante con respecto a lo que pueda pasar desde una perspectiva no solo política, sino particularmente comercial. Entonces creo que estamos ahí frente a una situación no muy distinta a los últimos años, con la particularidad de lo que acabo de mencionar, ¿ya? Rusia-Ucrania en el sector de Medio Oriente, y lo novedoso que vamos a esperar qué es lo que pueda surgir o cómo pueda evolucionar el conflicto de Venezuela de aquí a enero, que yo creo que va a ser un punto importante político de inflexión para América Latina desde Venezuela. Luis Martínez, cientista político, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana en Línea 1 y esperamos tenerte nuevamente. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena mañana. Muchas gracias, profesor. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.